Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. ¿Qué tal está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, no hay acuerdo en el diálogo social por ahora para fijar la subida del salario mínimo interprofesional. La vicepresidenta Calviño asegura que va a ser limitada. Desde Trabajo dicen que se mantiene otra posición. Si finalmente se sitúa entre los 12 y 19 euros que propone el Ministerio de Trabajo, ¿usted como líder de comisiones lo apoyará? ¿Apoyará esa subida? En nuestra opinión va a depender de si se fija también la senda de crecimiento para el año 2022. Estamos a 7 de septiembre, es decir, aunque llegásemos a un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos, que está por ver, para subir el salario mínimo en este año quedan apenas cuatro meses, y aquí lo que hay que ver es un poco en perspectiva más amplia, ¿no? Y en nuestra opinión, el reto es que el 1 de enero del año 2022, es decir, dentro de 3 meses y 3 semanas, el salario mínimo interprofesional en España sea de 1.000 euros al menos. Ese es el objetivo de esta negociación, y si esto se pone encima de la mesa, creo que hay márgenes, en efecto, para cerrar una subida también en este año 2021. Ustedes reclaman entre 25 y 30 euros. Sí. De subida. Es decir, la puerta está abierta a la negociación, pero también sus sindicatos se plantean no apoyarlo si el acuerdo es insuficiente. Bueno, evidentemente, si no se dan garantías del itinerario de subida hasta el final de la legislatura, cerrando al menos el año 21 y el año 2022, pues es perfectamente posible que no apoyásemos esa subida. Y esto a pesar de que el Gobierno ha flexibilizado su posición, porque hace apenas unas semanas, prácticamente Economía mandaba esa señal: no va a haber subida del salario mínimo. Ha habido debate interno y parece que se está en estos momentos imponiendo la posición de Trabajo. Bueno, es que por eso decía antes que estamos en el mes de septiembre. Es que el salario mínimo hay que cerrarlo en los meses de diciembre para que empiece a operar en enero de cada uno de los años, ¿no? Vamos ya muy tarde en esta negociación, y por eso la perspectiva ha cambiado. Por tanto, nuestra posición en la mesa, en efecto, es entre 25 y 30 euros, absorber el impacto de los precios, que es lo que estamos planteando para este año 2021, y un compromiso de que en el 2022 se llega a esos 1.000 euros. Si se cumple por parte del Gobierno ese compromiso, creo que la negociación para este año 2021 hay márgenes de negociación, y luego habría que cerrarlo en el 2023 para elevarlo hasta el 60% de la media salarial, que es lo que dice la Carta Social Europea, y que habría que acabar de determinarlo porque no sabemos todavía cuál va a ser el salario medio en el año 2022, lógicamente. ¿Usted contempla la posibilidad de que Trabajo pueda reducir la ambición de esa subida para atraer a la COE, que en estos momentos está muy crítica con este aumento del salario mínimo? Yo veo complicado el acuerdo. Creo que la posición de COE es bastante cerrada, y evidentemente lo que no se puede ir tampoco es una subida ridícula del salario mínimo interprofesional. Ya he dicho que puede haber algún margen de negociación siempre y cuando se fije esa subida para el año 2022, que tiene que llegar a los 1.000 euros. Si esto se garantiza, podría haber algún margen de negociación, pero lo que no es de recibo sería una subida ridícula de 5, de 8, de 9 euros o 10, por decir algo. Yo esa subida evidentemente no la veo, para eso que lo haga el Gobierno. ¿Tienen garantías para que sea retroactiva esa subida? Porque Trabajo habla del 1 de septiembre y Economía parece que enfría ese escenario. Bueno, yo oí a la vicepresidenta Calviño. Yo no sé si... A mí me pareció que era un lapsus lo que planteaba, y que se estaba refiriendo a los 3 últimos meses del año, pero no tendría mayor sentido. Si cerramos un acuerdo de forma inmediata y va al boletín oficial del Estado, lo que hay que hacer es decretarlo para que de forma inmediata empiece a operar en el mes de septiembre este salario mínimo, ¿no? Bueno, vemos que los sindicatos tienen una posición crítica, aunque están intentando ese acuerdo. Habrá que atraer a la COE, me dice. El acuerdo es muy complicado, pero se está buscando en estos momentos. Todo esto puede tener impacto en el diálogo social, que ahora encara otra negociación muy relevante como la prórroga de los ERTE. Es decir, ¿puede el diálogo social, que ahora mismo ha sido el gran articulador de consensos en este país, cuando la política ha sido incapaz, ustedes, sindicatos y empresarios, han logrado acuerdos, han enviado esa señal? Ahora que van a encarar esa prórroga de los ERTE, ¿eso puede estar en peligro porque estas negociaciones empiezan con mal paso o siguen con mal paso? Yo no lo creo, no necesariamente. Yo creo que la subida del SMI es un proceso muy concreto, al que el Gobierno solo está obligado realmente a hacer una consulta. Lo que pasa es que ha optado por un proceso de negociación un poco más en profundidad. Pero no creo que un eventual desacuerdo que parece que se va a producir en el SMI vaya a contaminar las negociaciones que están por venir. Sí creo que las negociaciones que están por venir son bastante complejas. Y van a ser negociaciones muy duras,
Entre otras cosas porque ya se han empezado. Es que de la reforma laboral ya llevamos unas cuantas reuniones hablando. El tema de las pensiones va a ser también un tema muy, muy delicado. Por tanto, son negociaciones complejas con intereses muy divergentes entre organizaciones empresariales y sindicatos. Hasta ahora hemos podido llegar a acuerdos, yo creo que por un ejercicio de corresponsabilidad con el país muy importante por parte de todos, pero también porque era relativamente sencillo encontrar un interés común en los ERTE, pues la de evitar la desaparición de empresas y la destrucción de puestos de trabajo, ¿no? Ahora va a ser más complicado porque la reforma del año 2012 fue una reforma muy desequilibrante, que dio mucho poder al empresariado, que facilitó mucho el despido, que facilitó mucho la posibilidad de modificar las condiciones de trabajo de forma unilateral por parte del empresario o de la empresaria. Es decir, cuando se le da tanto a una parte, es difícil luego que esa parte renuncie a todo lo que se le ha dado, por decirlo gráficamente, ¿no? Entonces, bueno, va a ser una negociación complicada, pero desde luego vamos a poner todo el empeño en modificar la reforma laboral, en modificar la legislación laboral para romper los peores vicios del modelo laboral español, que son muchos. Ayer la vicepresidenta Díaz planteó que el 1 de enero estará lista esa reforma de la reforma laboral en el Boletín Oficial del Estado. ¿Usted cree que estamos a 6 de septiembre, 7 de septiembre ahora mismo? ¿Cree que hay margen ahora mismo para cumplir este objetivo? Yo creo que de hecho debiera estar antes. Y el compromiso es que el mes de septiembre y el mes de octubre sean meses de sprint para poder cerrar una negociación. Ojalá fuera un acuerdo, pero soy consciente de que la negociación es difícil, ¿no? Es decir, hablar en España de limitar en serio la contratación temporal, de poner trabas al despido, de buscar una fórmula alternativa a los despidos a través de la adaptación de jornada, un poco la adaptación de lo que hemos vivido con los ERTE, pero para periodos de normalidad. En fin, enfrentar todas estas negociaciones es muy complejo, porque la cultura de la temporalidad y el despido está súper instalada en la empresa española y en la propia legislación española, que esto no es de ayer, viene de los años 80, ¿no? Entonces va a ser una negociación sumamente complicada, ¿no? Pero creo que tenemos que poner toda la carne en el asador, porque nos va mucho en ello. España no puede seguir siendo el país con más temporalidad de Europa. Por mucho que digan que eso es la estacionalidad de algunas actividades como el turismo y tal, esto es solo una parte de la verdad. En la industria también hay más temporalidad que en otros países de Europa. Se dice que es porque tenemos empresas más pequeñas, pero tampoco es exactamente así. O sea, sí tenemos empresas más pequeñas, pero la temporalidad también se da de una forma importantísima en las grandes empresas, ¿no? ¿Qué es lo que ha instalado? Pues una cultura de la precariedad. La empresa externaliza riesgos a las espaldas de los trabajadores. Cuando hay ciclos económicos malos, lo que hace es despedir temporales, y esto está muy instalado, ¿no? Romper esto y buscar una fórmula más moderna, más mirando a Alemania, por decirlo de alguna manera, más mirando a lo que hemos hecho con los ERTE, pues yo creo que es uno de los grandes retos, porque sobre todo estabilizaría el empleo de los colectivos más afectados, que son las mujeres, que son las personas jóvenes, ¿no? Ese creo que es uno de los grandes retos y va a ser complicado, pero es donde nos tenemos que empeñar. Me dice, la negociación de los ERTE puede servir de inspiración para ese proceso, para esa negociación todavía más ambiciosa, pero ¿cómo debe ser esa ampliación de los ERTE? Porque caducan ya, es decir, tenemos que estar pensando exactamente lo que va a ocurrir ya en unas semanas. Yo creo que en el corto plazo no habría que buscar grandes inventos de la pólvora a estas alturas. Es decir, unos ERTE que en la peor crisis económica de la historia de España en tiempos de paz han evitado la destrucción, pues seguramente del entorno de los 2,5 millones, 3 millones de puestos de trabajo. Está claro que es una herramienta que ha sido muy útil, que es cara. O sea, ha tenido que asumir un montón de rentas de sustitución de estos trabajadores. Han afectado, como digo, a 3.400.000 personas en las peores épocas de la pandemia. Pues una vez hecho este recorrido, en el último round que queda de la pandemia no habría que inventar la pólvora, ¿no? Por tanto, yo creo que habría que renovarlos en condiciones similares a las que hasta ahora hemos tenido, ¿no? Y paralelamente desarrollar esa segunda negociación pensando en esos ERTE o en esas fórmulas de adaptación de jornada, pero ya pensando en los tiempos de normalidad, no en la pandemia. Hay que extenderlos hasta final de año y ahí se acaban los ERTE. Bueno, yo los creo ERTE de la pandemia, quiero decir. Sí, los ERTE de la pandemia, en mi opinión, tienen que durar mientras haya restricciones a la actividad económica producto de la propia pandemia, porque estos impactos ya no son los que eran hace un año ni parecido, pero bueno, donde afectan siguen afectando. Es decir, pues que no haya movilidad de turistas extranjeros, pues tiene un efecto sobre un perfil de empresas de España, pues que está ahí, ¿no? Y mientras no se recupere la normalidad, creo que no sería oportuno prescindir de los ERTE que han
servido para sujetar el empleo. Tenemos el último dato que veía ayer, creo que eran 268.000 trabajadores y trabajadoras afectados por estos ERTE, ¿no? Bueno, hemos tenido 3.400.000, no vamos a estropear lo que ha funcionado en este año y medio. Para el sector turístico entiendo que una buena prueba de esfuerzo, de resistencia será la temporada en Canarias, ¿no? A ver cómo va. Sí, bueno, y hay alguna decisión que se ha tomado, por ejemplo, en Alemania, de suprimir las cuarentenas de los turistas que vengan a España, que en algunas zonas de nuestro país, a partir de ahora, porque este es un turismo más desestacionalizado y que no solo viene en verano, pues sí, es un poco una prueba de algodón. Y bueno, vamos a ver, la temporada en el turismo ha ido bien, teniendo en cuenta la no movilidad externa, pero sí que el turismo español tampoco se ha ido fuera, y por tanto la temporada ha ido bien, como están diciendo los propios empresarios del sector, ¿no? Señor Sordo, ¿le preocupa a Comisiones Obreras que los altos precios de la energía, los que estamos pagando estos días, el aumento de la inflación, afecten a la recuperación, a esa recuperación justa que pretende el gobierno? Sí, nos preocupa mucho los precios de la energía, nos preocupa cierto despunte en efecto que está habiendo en la inflación y cómo puede afectar esto a las personas con menos recursos. Esta es una de las razones por las que estamos enfatizando mucho la subida del SMI en este año 2021, y hay que ponerle coto a esa subida de la energía. Requiere de medidas de amplio espectro, no vale con una medida mágica, va a haber que adoptar medidas estructurales en el largo plazo para abaratar los costes energéticos, para producir energías más baratas, energías más limpias en el futuro, y para cambiar un sistema de asignación de precios que a mí me parece un disparate, ¿no? Y esto es una preocupación de primer orden para la Organización de Comisiones Obreras. Y luego, porque el repunte de la inflación también, y esto en términos más macroeconómicos, si se consolidara en el tiempo, podría adelantar las decisiones que en Europa se tomen para limitar las políticas expansivas, las políticas monetarias que son tan importantes en esta fase de recuperación de la economía, ¿no? Con todo, decir que los incrementos de la inflación tienen mucho que ver con algunos productos, básicamente los energéticos y algunos más. No hay un proceso inflacionario en España. Si alguien mira la inflación subyacente, que es lo que mide los precios quitando los productos energéticos y algunos más, está en el 0,7. O sea, no hay un problema de inflación en términos macroeconómicos, pero sí un problema que afecta mucho a los bolsillos de la gente que menos tiene. El gobierno parece que está preparando un plan de choque, ha dicho, lo llevará pronto al Consejo de Ministros para abaratar la factura eléctrica, para abaratar ese peso en los bolsillos de los hogares de nuestro país, pero Unidas Podemos, por ejemplo, en estos mismos micrófonos anoche nos decía, hay que intervenir en el mercado, no solo hay que intervenir en la tributación, en lo que se paga de impuestos en la factura. ¿Usted está de acuerdo? ¿Hay que intervenir en el mercado? No solo hay que intervenir en impuestos, porque los impuestos pueden ser una medida coyuntural de reducción del precio, pero no es la salida. La salida final es cambiar el sistema de asignación de precios energéticos que existe en España y en otros países de Europa. Algunas cosas se pueden hacer desde nuestro país, hay algunos costes que se determinan desde nuestro país, pero hay otras cosas también que hay que hacer una evolución en el marco europeo, porque tenemos un sistema de asignación de precios que es irracional y que está pensado para otro momento de la energía, ¿no? Es decir, ahora mismo pensar que hay que retribuir a las empresas que pagan o que ponen en ese mix energético la energía más barata al precio de la más cara, esto es un sistema que en otro mercado sería absolutamente irracional, ¿no? Sería un disparate, por decirlo de forma clara. Claro que hay que tratar de intervenir en ese terreno. Es verdad que hay que hacerlo con absoluta seguridad jurídica, porque las entidades, las empresas de estos sectores tienen unos departamentos jurídicos muy potentes que no dudan en llevar a los estados hasta donde les tengan que llevar para resarcirse de lo que consideren algún error jurídico, ¿no? Está con nosotros Mercedes Ruiz, jefa del área de economía de los informativos de la radio pública, y le quiere preguntar. ¿Qué tal? Buenos días. Yo quiero incidir un poquito más en la cuestión de los ERTE. Inmediatamente ya mismo se va a iniciar la negociación. La prórroga que hay actualmente en vigor termina ahora a final de mes. En la negociación de esta prórroga se planteaba el ministro Escrivá un cambio de modelo, primar más o beneficiar más a las empresas que recuperen trabajadores de esos ERTE. Ahora, en la nueva prórroga que se va a empezar a negociar, ¿se plantea quizá más por este camino? ¿Qué modelo se puede haber sobre la mesa? Es que es difícil profundizar más en este camino, porque este camino
ya se ha ido implantando porque el Ministerio de Seguridad Social siempre ha tenido como objetivo que las bonificaciones de la Seguridad Social, es decir, lo que las empresas dejan de pagar a la Seguridad Social por los trabajadores que estén en ERTES, esas bonificaciones sean mayores respecto a los trabajadores que incorporan, respecto a los que siguen en el ERTE por parte de las empresas, ¿no? Yo es que nunca he estado de acuerdo con ese modelo. Lo que pasa es que en una negociación, pues todo el mundo cede algo, ¿no? Nunca he estado de acuerdo con ese modelo y nunca hemos estado de acuerdo por la sencilla razón de que en general las empresas recuperan a los trabajadores cuando tienen trabajo. No porque paguen un 10% más o menos de la cuota de seguridad social. Y claro, las bonificaciones son ya de tal calibre, es que estamos hablando de bonificaciones del 95, del 90%, con lo cual si se profundiza más, vamos a hacer bonificaciones de más del 100%. Yo ya no sé qué más se puede hacer, ¿no? No me parece que ese sea el camino. Yo creo que no hay que volverse muy locos en este sentido y yo sinceramente creo que ese sistema de incentivos tiene un funcionamiento muy residual. No creo que ahí esté la clave de por qué se ha incorporado 3.200.000 trabajadores desde los ERTES a trabajar. ¿Por qué se han incorporado? Pues leches, porque se ha recuperado la actividad económica, no porque paguen 10 euros menos de cotización social. ¿Y por dónde? ¿Por dónde habría que plantear ahora el camino? Yo iría a un esquema bastante similar de la regulación de los ERTE. Mantener el cuadro de derechos, es decir, porque esto casi se ha olvidado. Las personas que han accedido a los ERTE han podido acceder incluso aunque no tuvieran las cotizaciones suficientes para la prestación de desempleo y se les repone la prestación de desempleo una vez que se incorporan a trabajar. Es decir, no han consumido el paro, ¿no? Es decir, nosotros garantizando este cuadro de derechos laborales creemos que no hay que darle muchas más vueltas y luego lo de las exoneraciones estas famosas a la seguridad social, pues tendremos 3 enganchadas más, 2 broncas más en las mesas, no se enterará nadie, pero supongo que llegaremos a un acuerdo de extensión de los ERTE hasta el final del año, sí. Bueno, mientras estamos conversando con el líder de comisiones obreras, los demás compañeros preguntan a más agentes sociales. El presidente de la COE acaba de pasar por los micrófonos de Intereconomía, señor Sordo, y acaba de confirmar que la patronal no va a apoyar una subida del salario mínimo interprofesional para lo que queda de 2021 porque todavía es un momento delicado. Esto es lo que dice F de las palabras de Antonio Garamendi. Esto significa que no va a haber acuerdo en el diálogo social. Tripartito, vamos, no lo he dicho abiertamente, pero lo he dejado caer antes, tripartito no tiene ninguna pinta de que vaya a haber acuerdo. La posición de COE, ya digo que es muy, muy cerrada, yo creo que también están muy presionados por algunos sectores que han hecho de esto una batalla, quiero pensar que económica y no política. Y por tanto el gobierno, pues bueno, más allá de que haga las exploraciones que quiera estar haciendo a lo largo de esta mañana, yo creo que esto no tiene mucho más recorrido y lo que hay que ver es si es posible un acuerdo entre gobierno y sindicatos. Y yo ya digo que para que haya un acuerdo con comisiones obreras, el salario mínimo interprofesional en el 2022 tiene que llegar a los 1.000 euros. Es decir, si ustedes siguen negociando en las próximas horas, sí, en los próximos días. Una última cuestión, no tiene que ver con la economía, señor Sordo, pero sí sobre esta sociedad, sobre cómo se articula la convivencia. ¿Qué esfuerzo cree usted que hay que hacer para evitar que agresiones homófobas, que delitos de odio, como el que hemos contado a nuestros oyentes, el que estamos contando esta mañana, que nos cuentan desde Melilla, el de hace unas horas en Toledo, el del domingo en las calles de Madrid, no aumenten? Porque es muy preocupante lo que ha detallado la Fiscalía, ese aumento de los delitos de odio, muy preocupante la agresión en el centro de Madrid, con esa brutalidad, con esa violencia, y esto nos tiene que empezar ya a sonar a que las alarmas empiezan a saltar, ¿no? Sí, yo primero quiero decir una cosa. El responsable de una agresión de este tipo, como de cualquier agresión, es la persona, el grupo de personas que la hacen y exclusivamente ellos, los culpables, los responsables, los que tienen que ser juzgados y penados, ojalá, ¿no? Esto quiero dejarlo claro, porque este tipo de... son ellos los responsables, son ellos los culpables. Pero claro que hay que pensar qué ha ocurrido en España cuando había un consenso muy amplio sobre la igualdad de derechos civiles entre hombres y mujeres, al menos declarativamente, con la comunidad LGTBI, cuando todo esto era un debate que políticamente estaba superado, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué factor ha irrumpido en España para que de repente esto salte por los aires? Y veamos escenas lamentables de denuncias de agresiones machistas donde hay 2 pancartas delante de un ayuntamiento, o veamos que se relativiza este tipo de problemas, ¿no? Pues lo que ha ocurrido es que ha irrumpido la extrema derecha.
y ha roto los consensos que existían en nuestro país sobre una serie de cuestiones, igualdad entre hombres y mujeres, denuncia de la violencia machista, no diluir la violencia machista en amplios conceptos de violencia intrafamiliar o como si esto... No, si aquí no se trata de decir qué violencia es más mala que otra. O si un cuñado le pega un estacazo a otro, si esto es más grave o menos grave. No, sí que no es eso. Pero claro que hay unos condicionantes políticos, sociopolíticos, sociales. Acabo de poner un tuit. Hoy hace 40 años se dictó la primera sentencia de divorcio en España. Uh-huh. Es que en España a las personas homosexuales se les trataba muy mal hasta hace muy poco tiempo, y no digo ya en la España rural. Y ha habido un proceso de normalización de estas realidades y de visualización de estas realidades que nos había llevado a grandes consensos en España, y esto se ha quebrado de alguna manera. Por tanto, yo no quiero hacer la causa-efecto, decir, les pegan porque ha surgido Vox. No creo que esto sea tan simple como decir eso. Pero no se puede entender esta proliferación de agresiones homófobas sin la ruptura de los consensos y de los mensajes públicos que se lanzan sobre la igualdad de derechos de hombres y mujeres o del colectivo LGTBI. Y me parece gravísimo lo que está pasando y no es ninguna anécdota. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, gracias por venir a la radio. Vale, gracias a vosotros. Y gracias, Mercedes Ruiz. Gracias, hasta luego.